Hola amigos de Código Animal, primero gracias por tener este ratito para poder charlar con ustedes y vamos a hablar de un tema bastante frecuente en esta época del año, que es el golpe de calor. Vamos a hablar qué es el golpe de calor, cuáles son las causas más frecuentes, las razas más predispuestas, cómo detectarlo, cómo tratar en las primeros signos que aparecen y cómo prevenirlo. El golpe de calor es el aumento de la temperatura corporal causada por aumento de la temperatura del medio externo. En esta época del año, la alta temperatura del medio hace que la temperatura corporal vaya aumentando y gracias a los mecanismos de regulación de nuestras mascotas, esa temperatura se mantiene en un equilibrio constante. Cuando la temperatura del medio ambiente es demasiado alta, esos mecanismos de compensación se ven sobrepasados y hace que la temperatura interna de nuestras mascotas no se pueda regular bien y empiece a aumentar. ¿Cuáles son los mecanismos de compensación que tienen nuestras mascotas? Bueno, primero vamos a hablar del sudor. Ellos no sudan, no tienen glándulas sudoríparas como nosotros. Ese mecanismo se llama evaporación. Cuando nosotros transpiramos, el agua que queda sobre nuestra piel se evapora y de esa forma pierde calor. Ellos tienen muy pocas glándulas sudoríparas, están dispuestas solamente en las manitos y en los pulpejos y muy poquito sobre la línea media, lo que hace que la transpiración sea un mecanismo ineficiente. Así que ese mecanismo no lo tenemos en cuenta. Uno de los mecanismos que vamos a tener en cuenta es el mecanismo de conducción. ¿Qué quiere decir esto? El mecanismo de conducción es ceder calor a otro cuerpo, o sea, del cuerpo de nuestra mascota a otro cuerpo que esté cercano. Lo más común es el piso. Es cuando los vemos estiraditos en el piso, con la pancita contra él, para pasarles temperatura, ¿sí? Otro de los mecanismos es el de conducción, que es el de paso del aire o una corriente de aire alejando el calor del cuerpo. Nosotros lo hacemos muy fácil con el ventilador, pero ellos, debido a un manto piloso, que a veces nos ayuda y a veces nos perjudica, no es un mecanismo muy eficiente. El otro mecanismo que sí es eficiente es el jadeo. Ellos evaporan mucha agua mientras en la respiración por las vías aéreas y eso hace que de esa forma regulen la temperatura. El jadeo es uno de los mecanismos más importantes. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Bueno, el confinamiento es una de las causas más frecuentes. Cuando quedan encerrados en el auto, nosotros nos bajamos a pasear, el auto queda al sol, la temperatura del auto empieza a subir. Al no tener las ventanillas bajas, no haber buena corriente de aire, la temperatura dentro del auto sube muchísimo más que la que tenemos afuera. Otra causa frecuente es cuando quedan en patios con poca sombra, piso de cemento, baldosa que refleja mucho la luz solar. Esa es otra de las causas más frecuentes, más en esta zona que tenemos poco verde, departamentos, balcones, los balcones también. Así que eso lo vamos a tener muy en cuenta en esta zona. Otra de las causas es el uso de bozal prolongado. El jadeo es uno de los mecanismos de regulación más importantes. Si nosotros usamos bozal, no se va a producir el jadeo o vamos a restringir el jadeo. Eso va a hacer que uno de los mecanismos más importantes de compensación lo estemos eliminando, ¿sí? ¿Cuáles son las razas más predispuestas? Son las razas braquicéfalas, las de trompa chata, tanto como los gatos como los perros, ¿sí? El paso de aire por el hocico hace que la mucosa del epitelio respiratorio se enfríe el aire y ese aire llegue más fresco a los pulmones. Los perritos con trompa chata, o sea que tienen un hocico mucho más corto, ese enfriamiento del aire no se produce por completo. ¿Cómo son? Razas comunes y más frecuentes hoy en día que están de moda: el bulldog francés, el pug, las razas que están desde hace mucho tiempo, el rottweiler, el boxer, los mastín, y de entre los gatos, los persas, que son los que más chatita tienen la trompa, o sea, los hociquitos más cortos. Esas razas hay que tener mayor cuidado. ¿Cómo detectarlo? Bueno, vamos a ver los primeros signos que aparecen en nuestra mascota. Vamos a ver los primeros porque es el momento donde nosotros vamos a poder actuar y lograr de forma eficaz, ¿sí?, un efecto y con eso ganar tiempo para después poder traerlo al consultorio y nosotros seguir tratando. Primero aparece el aumento de la temperatura, que eso no lo vamos a notar. Nosotros no vamos a estar con el termómetro tomando la temperatura, sino ese signo lo vamos a dejar para el consultorio. Lo que sí vamos a ver nosotros es el aumento del jadeo. Empiezan a jadear de forma excesiva.
empiezan a babear mucho. Un signo que se nota y es muy claro es el enrojecimiento de las mucosas. Van a tener la lengua muy larga y todas las mucosas van a estar rojas, bien rojas. Eso nos va a llamar mucho la atención. Signos para tener en cuenta para en ese momento traerlo al consultorio. Aumenta también la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria y en ocasiones más avanzadas empiezan petequias, que son pequeñas hemorragias en la piel, diarreas hemorrágicas, pero a ese signo no vamos a llegar. Vamos a tratar de ponernos en marcha para tratar de evitar esos signos más complicados, que ya es en el momento donde se corre riesgo de vida en el animal. ¿Cómo vamos a actuar frente a un golpe de calor? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es lograr bajar la temperatura de una forma eficiente. El agua es un mecanismo muy eficiente para bajar la temperatura. Lo único que tenemos que tener en cuenta es la temperatura del agua. La temperatura del agua, cuando iniciamos el tratamiento, no va a ser fría. Si nosotros ponemos agua fría sobre el animal, todos los vasos de la piel, los vasitos sanguíneos que irrigan la piel, se van a cerrar de golpe. Eso lo que va a hacer es que aún pueda perder más calor. O sea, queda el calor retenido dentro del animal por no poder eliminarse por la piel. Entonces vamos a empezar con agua tibia. Agua tibia, 37 grados, o sea, temperatura como para bañar un bebé. Lo mojamos todo y después, de a poquitito, vamos bajando la temperatura del agua hasta que esté fresca. No fría del todo, sino fresquita. Ese es uno de los primeros auxilios que podemos hacer y es muy eficiente. Obviamente, anterior a esto, lo que vamos a hacer es retirarlo si está en un lugar confinado, como el auto, como el patio, sacarlo de ahí. Ya con esos dos mecanismos, o sea, estas dos respuestas rápidas, vamos a lograr por lo menos mantener el golpe de calor y que no avance a situaciones más serias, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a prevenir? Bueno, para prevenirlo hay varias cositas. Uno es agua fresca, constantemente agua fresca, sombra, para los animalitos que viven en patios, una sombra. Si no van a estar dentro de la casa, por lo menos dotarlo de una sombra y agua fresca permanentemente. El pelaje, como dijimos al principio, a veces nos ayuda, a veces nos perjudica. Si bien es cierto que el manto piloso nos sirve tanto para evitar la pérdida de calor como para el ingreso, o sea, tanto en el frío como en el calor, porque forma un colchoncito de aire que nos mantiene la temperatura corporal. Si el animal tiene muchos nudos, es un animal que todavía no lo llevamos a peluquería porque recién empezó la temporada, recién empezó el verano, no nos va a servir. Los nudos que quedan se pegan bien a la piel, mantiene humedad y esa humedad mantiene la temperatura y forma una barrera mecánica para que el calor pueda eliminarse, ¿sí?, por la piel. Entonces, en esos animalitos, por ahí sí es recomendable un corte de pelo, ¿sí? Si estamos paseando y hace mucho calor y no tenemos para frenar, no tenemos una sombrita, los podemos ir mojando, refrescando o con un trapito húmedo, a pelo y contrapelo, bien mojadito, para refrescarlos. Esa agua ya va a servir para bajar la temperatura por sí sola, por el agua más fresquita, y también al evaporarse va a perder calor. Va a ser lo que nosotros lo hacemos por la transpiración, ¿sí?, por un mecanismo de evaporación. Otro ítem a tener en cuenta en esta época es que muchos viajamos con nuestras mascotas, nos vamos de vacaciones. Si lo llevan a la playa, en la playa no hay reparo natural. O sea, vamos a necesitar sí o sí una sombrilla, ahí llevarle agua fresca, si llevamos una conservadora, llevar cubitos para darle agua con hielo, bien fresquita, y ahí sí lo vamos a poder remojar con agua, o si se meten al mar nos va a venir bárbaro. Una refrescadita cada 2 o 3 horitas nos va a venir muy bien, va a quedar muy cómodo para el animal y así poder regular la temperatura. En gatos pasa exactamente lo mismo. Los signos en el gato son muy parecidos. Ellos no jadean como el perro, pero sí empiezan a respirar por la boca y sacar la lengua. No es un jadeo igual que el perro, pero es bastante parecido. Van a notar dificultad respiratoria y la lengua muy enrojecida. Las mismas precauciones y el mismo tratamiento que para el perro. En el caso de estar instaurado de golpe de calor, mojarlo. El gato es muy reacio a mojarse, así que por ahí no meterlo dentro de una bañadera con agua, sino empezar a mojarlos con trapitos húmedos, ¿sí? Si se van por unos días,
dejarle agua que esté permanentemente corriendo. O sea, una forma buena es dejar la canilla un poquitito abierta, esa agua se mantiene fresquita y se va renovando constantemente. El gato le gusta tomar agua fresca. Eso va a hacer que el agua que él ingiera esté mucho más fresquita que si se la dejamos en un platito, la cual va a tomar la temperatura del ambiente.